Hola a todos los que están viendo este video, un fuerte abrazo en este día tan frío, rico para tomarse un cafecito, bueno en mi caso un café con leche muy rico, para comenzar a hablar, porque en realidad voy a comenzar a hablar. A ver, este video es muy especial para mí. ¿Y por qué es especial? Porque voy a reflejar un poco lo que son las doctrinas que yo sigo en mi vida, la forma de pensar que yo tengo en mi vida. Y en realidad este video lo hago con mucho amor, mucho amor, pero también con mucho dolor y mucha decepción y mucha tristeza. ¿Y por qué? Porque yo necesitaba hacer este video como una forma de catarsis, como una forma de cambiar también, de mostrar otro lado de lo que está tan mal hablado. ¿Y por qué está mal hablado? Porque ellos mismos se lo han ganado. Y sinceramente se lo van a seguir ganando mientras no corrijan errores y aberraciones que han cometido. Así que bienvenidos a este nuevo video. Como dije, esto lo hago con mucho cariño. Espero que te quedes y escuches el video completo. Y les digo al tiro que después de este video lo más probable es que me vaya a excomulgar, me vayan a excomulgar. Así que comenzamos con este videito de crítica que en realidad es más una catarsis para mí que otra cosa. Muy bien, ¿habrán adivinado de qué estoy hablando? Sí, estoy hablando de esto. A ver, verán, la Sodanfo que está hablando a través de este micrófono es católica apostólica romana. Creo en Jesús, creo en Dios, creo en la Virgen María, creo en la Santa Trinidad, creo en el Espíritu Santo y fe. A ver, es que en realidad no, porque para mí la fe es un don muy apreciado, muy valorado, pero es un don que se está perdiendo cada vez más. Pero antes de seguir continuando con el tema, vamos a separar ciertos conceptos. Vamos a separar 4 conceptos que para poder seguir y nos entendamos muy bien. Comencemos. La fe. La fe es la confianza ciega en algo. Es lo que tú crees, tú confías, tú idealizas, tú de tu interior eres ciegamente confiada en ese pensamiento, ¿de acuerdo? Puede ser tangible, puede ser no tangible. Puedes creer por ejemplo en mi caso, en Dios, puedes creer en Yahvé, puedes creer en Buda, puedes creer en la montaña, no sé, por la montaña del Everest, puedes creer lo que tú quieras, o sea, puedes tenerle fe a lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Creencia. La creencia es lo que amolda la fe. Son esos ideales, son esas reglas pequeñas que no son tangibles, ¿ya? Que son como tácitas, por así decirlo, pero son tus ideales, es lo que tú dices que es verdadero. Por ejemplo, en mi caso, Dios para mí existe, Dios es verdadero, en mi caso. En tu caso no tiene que ser así, en tu caso puede ser muy distinto. En tu caso puedes creer, como te digo, en lo que sí se te dé la gana, pero esa es la creencia y es lo que yo tengo muy definido como creencia. Porque yo sí creo. Ahora, fe, eso es otra cosa. Religión. Religión es un grupo de reglas. Es un grupo de... como es las leyes legislativas en algún lugar, o las leyes penales en algún lugar, son reglas morales que nos ayudan a vivir en una sociedad, ¿ya? En un grupo de las mismas creencias, de la misma ideología, etcétera, etcétera. ¿Para qué alargar más las cosas? Y la iglesia... la iglesia es lo más imperfecto, dañado. La iglesia es humano. La iglesia es lo que conformamos todos nosotros. Tú, yo, el caballero al lado, la vieja a la esquina, el perro, da lo mismo, somos nosotros. Por lo tanto, la iglesia en sí es imperfecta, ¿ya? Y la religión también
también es imperfecta. La diferencia es que son reglas, son leyes en la religión. La iglesia no. La iglesia es humana. La iglesia es la que dirige a un montón de personas. Y es ahí donde yo estoy decepcionada totalmente y estoy entristecida total en mi iglesia. Verán, como les dije, yo soy católica apostólica romana. Crecí en una casa o en un ambiente donde ayudar al prójimo sin esperar nada a cambio es llevador, es alegría, es felicidad. El hacer catequesis, el ayudar al otro, el establecer un sistema de ayuda, el entregar la palabra de Dios, por así decirlo, pero no hablando sino en acciones. Yo me acuerdo una conocida que murió, que la quise mucho, bueno, la quiero mucho, y que donde esté el abrazo, y espero que me estés viendo, porque esa vieja era increíble. Si yo me siento orgullosa de mi mamá, a pesar de todos los problemas que tenemos las dos, de esa vieja era admirable, admirable. ¿Por qué? Porque tuvo una vida bastante difícil. Pero yo me acuerdo que una vez me dijo, y nos dijo a varios, y se lo dijo al cura: ¿cómo voy a llegar hablando de Dios si la familia se está muriendo de hambre? Lo que hay que llegar es llegar con pan. Y bajo esa ideología con mi mamá se trabajó mucho. Yo no conocía Navidad, ojo. Yo no conocía ni Navidad, ni Año Nuevo, vacaciones, no. ¿Por qué? Porque las Navidades tú empiezas a trabajar desde julio. En la iglesia, las buenas, las que están bien coordinadas. Y empiezas a trabajar desde julio para prepararte para Navidad con las empresas, viendo el tema de cesantía, si puedes conseguir con algunas empresas tu trabajo, si puedes conseguir cajas de alimentos, si puedes, bueno, hay un montón de cosas que hay que hacer. Y en mi caso, aparte de ayudar a mi mamá a las cajas, porque a todo esto lo que más me revienta de la iglesia es que mucha gente no va a ayudar, va a servirse de la iglesia, no ayudar. Tú que no tienes necesidad y te haces el lindo diciendo yo ayudo a la iglesia, y en cambio yo veía cajas de leches que nos regalaban salir con patitas, puta que daba rabia. Perdón, pero es verdad, daba rabia. Daba rabia porque es un tremendo trabajo que se hace y en vez de entregar lo bueno, sacaban un poco, si total. Varias veces pasó. Y lo otro es que la gente tiende a regalar lo que ya no usa. Entonces, muchas veces salía del bolsillo de las personas que recolectaban, por así decirlo, que hacían las campañas, para terminar de llenar un espacio vacío que necesitaba. Ya. Y yo también tenía mi trabajo. Yo era una niña, pero yo también tenía un trabajo que hacer en la iglesia. Aparte de ayudar a mi mamá y aparte de acompañarla, era que cuando nosotros hacíamos las entregas de canastas que se hacían en ese momento, yo ayudaba a distraer a los niños. Sí, yo siendo una niña, desde muy chica aprendí a jugar a las ¿cómo se llama esto? A las dinámicas. Y desde muy chiquita a mí me enseñaron a reconocer ciertos problemas que otros niños tienen y que yo debía informarle en ese momento a mi adulto más cercano, que en ese momento era mi mamá o el padre que estaba, o las personas de confianza. Entonces, los adultos trabajaban y los niños que, por ese motivo como yo, que no sé, pues, habremos sobresalido de alguna manera, porque yo me aburría jugando todo el día, entonces entraba a las clases con mi mamá. Entonces aprendí a reconocer ciertos factores de riesgo que ayudaron. Ya. Y lo mismo pasaba para Año Nuevo y después de Año Nuevo, el día 2, a mi mamá ingresaba a clases, porque son clases de profesores universitarios, y yo ingresaba con ella a estas clases a estudiar con ella, sí. Desde muy chiquita, o sea, antes de los 15 años tenía una buena proporcionalidad de estudio. Eso para mí fue, bueno, es mi vida, así que fue entretenido estudiar, ¿ya? Y entre más estudiaba,
y lo hemos conversado harto con mi mamá, más nos alejamos de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ha cometido errores y aberraciones. Y mientras no cambien ciertos sistemas, la gente se va a seguir alejando de la iglesia. Mientras la iglesia no pida perdón, la gente se va a seguir alejando de la iglesia. Mientras la iglesia no cambie su forma de pensar ante los delitos que han cometido, la gente se va a seguir alejando de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque hace poco, y yo lo celebré, se alejó o acaba Juan, el padre que tenemos, el papa que tenemos actualmente, Papa Francisco, acaba de decretar, ahora sí, acaba de decretar que el Opus Dei es una secta. ¡Gracias! Al fin, el Opus Dei, lárgate de mi iglesia porque has sido la lacra más grande del mundo, te lo juro. ¿Y por qué? Bueno, vamos a hacer un poco de historia para que tú me sigas entendiendo de lo que hablo, ¿ya? Nosotros, la Iglesia Católica, no es tan vieja como ustedes piensan. No tiene 2000 años. Y a todo esto Jesús nació 6 años antes del año 0. Pero no nos abarquemos a eso. La Iglesia Católica no tendrá más de 1700, 1800 años. ¿Y por qué? Porque esto sucedió en el Concilio de Nicea. ¿Qué es lo que pasa? Hay una guerra tan grande entre los creyentes y no de los monoteístas, que son los creyentes, y los politeístas, que ustedes ya entenderán de la época de la que estoy hablando, de los dioses. Estaba quedando tal escoba que Constantino llega y dice, ok, yo declaro que la Iglesia Católica Apostólica Romana es una religión. Por lo tanto, se hizo el primer concilio. ¿Y qué pasa en el primer concilio? Se hace esto, lo que ustedes ven en pantalla, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la recopilación de una cierta cantidad de libros creados por el hombre, por favor que no se olvide, creados por el hombre, y los Nuevos Testamentos, que son 27 libros, que también son creados por el hombre. El Antiguo Testamento está creado antes de la llegada de Jesús a la tierra y el Nuevo Testamento después de Jesús a la tierra. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque el Antiguo Testamento, la recopilación de los libros, son reglas de castigo donde mostraban un Jesús y un Dios castigador, donde mostraban un hijo de Dios golpeador, que mostraban un hijo de Dios rey, que mostraban un hijo de Dios justiciero, que mostraban un hijo de Dios guerrillero. ¿De acuerdo? Y en el Nuevo Testamento cambia las cosas. En el Nuevo Testamento muestran un Dios conciliador, muestran un Dios de amor, muestran un hijo del hombre que vino a perdonar, mostró un hijo de Dios humano, muestran un hijo de Dios con temor, muestran un hijo de Dios con miedo, que por eso mismo se demora 40 días en el desierto. Ahora, volvamos al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento deja a la mujer como el foro. En el Antiguo Testamento la mujer adúltera tenía que ser apiedrada. La mujer que quedaba viuda tenía que ser entregada al hermano más cercano. La mujer para lo único que se servía en realidad era para incubar, sí, porque éramos incubadoras. Y teníamos que aguantar muchas cosas. En el Nuevo Testamento, a diferencia, y aunque ustedes no lo crean, en el Nuevo Testamento la mujer se ensalza, la mujer brilla, la mujer ocultada. Y esto es lo que me revienta. Gracias a la iglesia la mujer fue ocultada, porque en el Nuevo Testamento la primera apóstol fue María. Sí, María, la Virgen María, la que todos ustedes conocen. Ella fue la primera apóstol, ella fue la primera creyente. De hecho, las mujeres en el Nuevo Testamento son las que más se juegan el culo, por así decirlo, o el pellejo, ya, siguiendo a Jesús y sus doctrinas. ¿Por qué digo esto? Por si ustedes, los que no sabían, y dicen, ay, pero es que María esto, es que María aquello, es que no. A ver, María fue entregada a los 13 años antes de su primer sangramiento, y fue entregado por sus padres porque fue dada a luz. Y sus padres habían hecho una promesa y se lo entregaron al sacerdote. Ustedes piensan, no, se lo entregaron para servir al sacerdote. No,
María es entregada para oración profunda, para ser virgen toda la vida, para seguir creyendo y rezando a Jehová toda su vida. Eso era María. La diferencia es que en algún momento a María se le entregó al hombre más viejo y más confiable de la iglesia. Eso es lo que no saben. ¿Y saben por qué no lo saben? Porque aparece, yo se los voy a mostrar, aparece en esto. Los libros apócrifos. ¿Se acuerdan que yo les hablé del concilio de Nicea? Que es un grupo de personas hacen los libros perfectos, que es lo que estoy hablando ahora. Todos estos libros como el Esdras, Tobit, Judith, Macebeos primero, Macebeos segundo, Macebeos tercero, Sabiduría, Eclesiástico, bla bla bla, ¿para qué voy a seguir? Fueron dejados de lado. Y muchos de esos libros que aún se están encontrando, ya fueron desechados porque hablaban bien de la mujer. De hecho, hay uno donde habla que María de Magdala, ya, era la mujer más, la persona más querida, más importante de Jesús. Me dirán, ¿pero qué estás diciendo? Sí, señores, sí. Estos libros apócrifos se fueron dejados de lado porque muestran a un Jesús más humano, muestran a un Jesús más cercano al hombre que cercano a la divinidad, donde él cayó en tentaciones muchas más veces de lo que cuenta el Nuevo Testamento. Así que sí, señores, me atrevo a decirlo. Dejaron los libros más humanos de la Iglesia Católica, los que te decían, oye, no te preocupes, no me idealices tanto a Jesús, porque Jesús caminó por esta vida, sangró por esta vida, lloró en esta vida, se cagó de miedo en esta vida. Y también quizá se enamoró y pudo haber tenido familia en esta vida. Sí, lo digo. ¿Y qué? Lo digo por que ustedes dejaron esta afuera. Y ustedes, los de la cópula, me la siguen dejando afuera. De hecho, ustedes tienen muy clarito que los libros apócrifos ustedes los han ocultado durante mucho tiempo como libros ficticios, como libros que no existen, como libros que nunca existieron en esta vida y que solamente son una fantasía. Y no es así. No es así, señores de la cúpula de la Iglesia Católica, de la extrema iglesia. Acéptenlo. Jesús fue humano, fue hombre. Tuvo deseos carnales como cualquiera. O si no, no hubiese vivido hasta los 33 años comiendo y tomando vino. Donde fue hediondo también, porque el vino te deja la boca hedionda. Entiéndanlo, fue humano. ¿Qué tiene de malo haberse enamorado si él mismo nos enseñó el amor? Por Dios, qué terrible tener el poder y no saber bajarte de este pedestal que estás tú. Por eso doy gracias que la famosa Opus Dei se fue y que es una secta al fin y al cabo, donde has provocado tanto daño con la plata que manejas. A ver, sigamos con el tema, o si no me voy a enrollar mucho más. Durante mucho tiempo, por estas mismas razones, que ustedes no lo saben, pero en el concilio de Nerea, si bien se arregló el tema de la guerra entre las religiones, el católico seguía siendo politeísta. Sí, durante mucho tiempo fuimos politeístas. Y de repente aparece el primer concilio en 1545. Y el primer concilio de 1545 hace reyes a los papas. A ver, para ser padre o para ser cura o para ser una entidad religiosa, tú tenías que basarte solamente en leer y escribir. Solo los hombres sabían leer y escribir. Y las monjas sabían rezar, hacer las hostias y las velas. Es una tradición que aún no ha cambiado mucho, que digamos. Perfecto. Y va pasando el tiempo y las cúpulas, por así decirlo, después del primer concilio, la cúpula se gana a través del dinero. Por eso tenemos entidades como los Borgias, que lograron tener el poder de la Iglesia Católica durante tanto tiempo y pudieron hacer lo que quisieron en la cúpula. Después, también es el hecho de que la homosexualidad siempre ha existido en la Iglesia Católica. ¿Y por qué digo que ha existido en la Iglesia Católica? Porque cuando en una familia adinerada o en una familia pobre aparecía una persona que era homosexual, no voy a decir si era hombre o mujer, o sea, que sea homosexual,
lo pescaban y lo ingresaban al convento o ingresarlo a la religiosidad, a la vida religiosa. Por lo tanto, ocultaban el hecho de que tenían a alguien que los avergonzaba durante mucho tiempo, ¿ya? ¿Qué es lo que va pasando con esta iglesia que se va desmoronando por el poder? ¿Ya? Recuerden que la iglesia ha provocado verdaderas guerras santas, que es una verdadera mentira, porque las guerras solamente se hicieron por el poder. O sea, las cruzadas se hicieron por literalmente poder, ¿ya? Y vamos avanzando en la historia y la iglesia se va desmoronando cada vez más. En el 1545 a 1563 se hizo el Concilio de Trento, y en el Concilio de Trento dijeron que los curas podían hablar en latín para consolidar la iglesia en un solo idioma, algo que fue un error porque nos seguíamos alejando, o sea, los feligreses seguían alejándose de la iglesia, y no es el chiste, porque a eso no vinieron, ¿ya? Vamos a sacar esto de acá. ¿De acuerdo? Bueno, va pasando el tiempo y Juan XXIII hace el segundo concilio en 1962, que fue en el tiempo de la Guerra Fría, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa en esto? Juan XXIII se da cuenta que está tan corrupta la iglesia y tan alejada de sus feligreses que dice: alto, vamos a acercar la iglesia al pueblo. ¿Y qué quiere decir acercar la iglesia al pueblo? Que si es necesario enseñarle a leer, se le enseña a leer. Que si es necesario hablar en español, en inglés, en italiano, en francés, en lo que sea, no lo vamos a hacer. Ya la iglesia no va a ser distinta o separada de los feligreses, sino que vamos a bajar la iglesia. Tú vas a bajar de la cúpula y me vas a trabajar con los feligreses. Me vas a trabajar con los creyentes. Nos vamos a hacer humanos. Ya no vamos a ser todopoderosos, nos vamos a hacer humanos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa acá? A ver, ¿se acuerdan que les había dicho que los libros habían sido creados por el hombre? Perfecto. Pero en 1545 se crea el concepto del pecado. Sí. Antes eran más de 3.000 o 4.000 pecados, ya no me acuerdo exactamente, pero se recopiló y se logró achicar a 7 pecados capitales. Y de aquí nace el concepto del pecado. Nosotros no teníamos incorporado el concepto del pecado. De hecho, si tú lees la Biblia, en muchas partes tú vas a leer erradicar los males. ¿Y por qué? Porque en ese tiempo se decía hablar de erradicar los males. De Lucifer sí se hablaba, del infierno sí se hablaba, pero era hablar de erradicar males, de erradicar las tentaciones, de erradicar todo lo que a ti te hacía más humano, por así decirlo, o lo que te provoca los medios. Perfecto. Pero en 1545 se crea la palabra, ya se interioriza, ya se acepta la palabra pecado. Pero en 1962 con Juan XXIII, al querer acercar a la iglesia, dice: regresemos a los preceptos antiguos, donde Jesús camina por esta vida, ayudando a la gente, sacrificándose por la gente. Y eso provocó un gran rechazo. ¿Por qué? Porque los curas, y hasta el día de hoy, no se quieren rebajar a los feligreses. No quieren ser uno más, quieren seguir siendo distintos. No, compadre, eso no. Jesús no viene aquí en la tierra, aquí pelotudo, para ser Dios. Viene aquí a sacrificarse. Por lo tanto, tú también tenés que bajarte de tu cúpula, también tenés que sacar el trasero de tu asiento y trabajar más por la comunidad. Algo que no has hecho, porque aún sigues hablando del Antiguo Testamento, cuando el Nuevo Testamento habla de la fe, del amar al prójimo, de perdonar, de entregar la otra mejilla. Pero tú, y más encima los curas más antiguos, me siguen hablando: no, es que tenemos que Dios trae las pruebas. Oye, Dios no te trae las pruebas, pelotudo. Son las cosas que te suceden en la vida. Sí, uno dice: Dios nunca te va a enviar algo que no puedas enfrentar, pero Dios no te manda las penurias. Es la vida y la sociedad la que te manda las penurias. Lo que tú tienes es que tener fe y creer que tú vas a salir porque tú eres más fuerte. Y sigues confiando de que las cosas suceden. Dios no te trajo aquí al mundo a castigarte, no. Te trajo a ser otro. Te trajo para tener libre albedrío. Y aquí es donde yo también caigo en peleas bastante. Y muchas. A ver. Hace muy poco la iglesia aceptó que la homosexualidad era
lo mismo que hace 50 años la iglesia seguía diciendo, o hace 60 años que la iglesia seguía diciendo que las personas de color o las negras no tenían alma. No, perdónenme, chiquillos, porque es la verdad. O sea, así decía, los negros no tienen alma y que eran solamente esclavos para servir. No, compadre. No, porque eran seres humanos. Y te costó muchos siglos entender que eran humanos. Y van a seguir siendo humanos. Igual que los homosexuales. ¿Y por qué te digo que...? Oye, ya acéptalo. Tú sabes, los más cercanos a la iglesia, los más profundos a la iglesia, tú sabes y tienes muy claro que lo más probable es que Dios haya sido hermafrodita. Sí, esto me costó una amenaza de excomulgación. Pero yo te lo digo, porque en el Génesis 1, ya, a diferencia del Génesis 2, que es uno de los libros que tú vas a tener 1 y 2, o sea, vas a tener la copia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, son dos versiones totalmente distintas, ¿ya? Dios te dice muy clarito en el Nuevo Testamento, en el Génesis, y Dios creó a su imagen y semejanza, y me podía explicar, pelotudo, cómo vas a crear al hombre y a la mujer con órganos tan distintos, con cuerpos tan distintos, con su sistema tan distinto, ¿qué? ¿Del aire? Si lo dice bien clarito, lo creó a su imagen y semejanza, entonces perdóname, Dios es hermafrodita. Porque no podéis crear entidades tan distintas. Y los creó sexuados, pelotudos, sexuados. Nosotros tenemos deseos de sexualidad. ¿Te cuesta mucho entenderlo, Iglesia Católica? ¿Te cuesta mucho entender que somos seres humanos que tenemos deseos carnales? Como tú dices, ¿hasta cuándo? Ustedes mismos a sus curas no los obligan a tomar todos los juramentos. ¿Y por qué? Porque tú tienes bien clarito que la mayoría no lo va a cumplir. No lo va a cumplir. Acéptenlo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir ocultando, tapando el sol como un dedo? Si somos sexuados, pelotudos. Debemos permitir que nuestros religiosos se casen. Ahora, si ellos quieren ser toda su vida célibe, es cosa de ellos. Pero ¿hasta cuándo te vayas a seguir metiendo en la cama de todos? ¿Hasta cuándo, Iglesia Católica, te vas a seguir metiendo en mi cama? Tú no tienes por qué meterte en mi cama. ¿Por qué? Porque si el matrimonio es un sacramento, en realidad es un juramento donde dos personas de libre albedrío toman su juramento para estar una al lado de la otra a través del amor y el respeto, hasta que la muerte los separe. Tú no eres capaz de reconocer, Iglesia. O sea, mi creencia, mi fe me lo reconoce, mis cercanos me lo van a reconocer. Pero tú no eres capaz de reconocerlo porque no va a estar escrito en el cuaderno, en una libreta. ¿Hasta cuándo, Iglesia Católica? ¿Hasta cuándo vas a seguir haciendo esto? Por eso la gente se está alejando. A ver, ¿qué es lo que quiero decir, chiquillos? A ver, para que lo entiendan, porque ya me fui en la volada. ¿Por qué? Porque me molesta ciertos temas. Muchos de los sacramentos, excepto uno, que es el ordenamiento, pueden ser tomados por cualquier persona. Y ese es el matrimonio. De hecho, el matrimonio es el único sacramento que dos personas en su libre capacidad de pensamiento, en su libre albedrío, van dos personas a jurarse amor como algo tan bonito. Tú me lo ocultas, Iglesia Católica. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vas a entender? ¿Hasta cuándo? Entiéndelo. ¿Por qué tenemos que seguir ocultando relaciones homosexuales que se ocultan? Se prometen amor eterno ante Dios. ¡Qué bonito! ¿Y por qué? Porque tú no eres capaz de reconocer nada. ¿Hasta cuándo vayas a seguir cometiendo las aberraciones? Mataste a niños, mataste a indígenas cuando quisiste colonizar y no quisiste ni siquiera aceptarlo. Mataste a aborígenes porque quisiste, porque los encontraste que eran sucios. No aceptaste que eran iguales, le metiste la iglesia, la religión, le metiste las reglas con sangre. Y aún ni siquiera pides disculpas. Gracias a sectas como el Opus Dei seguís protegiendo a violadores, a pervertidos sexuales. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no abres el Vaticano y dices, ¿sabes qué? Estas platas son las que me han robado. Pero estos son los... A ver, por si ustedes no lo sabían, las donaciones que hacen ciertas personas a veces vienen con un contrato de que no pueden ser vendidos. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo permites eso? ¿Hasta cuándo permites que las personas te entreguen plata para poder comprar el cielo? Si de eso no se trata las cosas. ¿Hasta cuándo tanto ocultismo sobre el tema? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vaya a permitir en comunidades pequeñas que el cura haga y deshaga cuando no es así? ¿Hasta cuándo vas a permitir que la gente no se prepare?
¿Por qué tenemos que depender que el cura sea bueno o malo para seguir avanzando? ¿Hasta cuándo vas a seguir protegiendo a delincuentes? ¿Hasta cuándo le vas a dar la paz a quien no corresponde y no vas a crucificar a quien corresponde? Por eso estoy dolida de mi iglesia, porque cada vez más que encuentro más cosas, más me alejo de ella. ¿Y sabes lo que vas a provocar? Mucha gente como yo. Mucha gente a quien no le va a importar y me voy a meter por mejor donde me quepa la excomulgación. Porque yo creo y confío en mi religión y en mi creencia, pero no confío en ti, iglesia. Me has decepcionado. Pesca a todos los de la cúpula y ¿sabes qué? Mételos a la basura porque es para lo único que sirven. A ver, si ustedes no lo sabían, nosotros tenemos en el Vaticano un cardenal que protegió hasta el último momento de aliento de este desgraciado, que era Caradima, y lo protegió. ¿Por qué? Porque pertenecía a la misma cúpula de riqueza. Y Errázuriz, yo sé que ni siquiera te suda la frente, ni siquiera tienes miedo, supuestamente, al juicio, porque piensas que porque eres cura o porque eres cardenal la tienes toda pagada. No, y tú lo sabes muy bien, porque entre más sé de la iglesia, más sé de mi Biblia, más sé de mi religión, más alejado estoy de mi fe. Y lo dijo bien clarito, tú no eres por ser cura, no eres el que está salvado, todo lo contrario. Tú vienes a salvar y si no has salvado, eres el primero que te vas a ir. Y no vas a ser aceptado por las puertas que te corresponden, y lo sabes. Pero sabes que estás tan cómodo de que tienes la plata para poder pagar las bendiciones, que lo haces. Mira, me salen tantas palabrotas en estos momentos que quiero decir, pero te lo juro, porque gracias a él tenemos al pelotudo cardenal que tenemos en Santiago, que también es un protector de violadores. Sí, es Sati. Sí, hijo de... Sí, a ti te digo. Porque ¿hasta cuándo vas a seguir protegiendo a los delincuentes? ¿Hasta cuándo vas a seguir entregándoles puertas? ¿Hasta cuándo les vaya a mandar solamente con un cariñito a que recen? Te recuerdo que si Caradima hizo las misas que hizo, fue gracias a ti, hijo de la es a ti. Tú le diste el permiso al desgraciado de Caradima. Y lo sé, lo tengo bien claro. Y gracias a ti se están pasando por la mejor parte a un montón de gente que sigue haciendo delitos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, iglesia, te sirves de ti misma? ¿Hasta cuándo vas a seguir con los mismos paradigmas? O sea, ¿hasta cuándo voy a tener que ver a mi iglesia derrumbarse? Porque pelotudos como ustedes que lo único que hacen es servirse de la iglesia y se siguen sirviendo de la iglesia y de los feligreses. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar comentarios de catequistas que porque, es que no tengo plata para pasar el día de la catequesis? Bueno, cóbraselo a tu mamá. Oye, perdóname, yo no vengo a eso acá. Yo vengo a enseñar. Y no a enseñar, sino que abrir una puertecita a ver si tú quieres seguir en la fe, porque nadie te obliga. ¿Hasta cuándo tenemos que seguir aguantando pelotudas y sinvergüenzas como esa? ¿Hasta cuándo? Y va a seguir así. ¿Y saben por qué va a seguir así? Porque la iglesia no quiere entender. Porque tenemos personas como el señor Piñera. Porque tenemos personas como el señor... que hablé el otro día. Es que ¿saben qué? Sinceramente hay tanto pelotudo con plata que piensa que porque tiene plata puede pagar las puertas del cielo y no es así. Y ya lo dijeron ya. Un rico no entra a las puertas del cielo, te va a ir de una patada en la raja para la mejor parte. Y así puedo seguir. Acéptenlo. La iglesia tiene que cambiar, los paradigmas tienen que cambiar. Porque si seguimos hablando de pecado, algo que nunca existió en la Biblia, vamos a seguir alejando a la gente por miedo. ¿Hasta cuándo vas a gobernar con miedo, iglesia? ¿Hasta cuándo vas a gobernar dándoles el miedo de que si no rezan, que si no van, vas a ir al infierno? Ya estás perdiendo feligreses, ya estás perdiendo gente y estás perdiendo gente buena que trabaja por la otra. Es que da rabia. Sinceramente me da rabia. Porque crecí con la dicha de ayudar al resto.
pero también crecí con la desgracia de ver cómo otros se servían, ya los había contado. Y cuando tenemos la capacidad de hacer un concilio vaticano que acomoda y mejora todo, ¿qué es lo que haces tú, iglesia? Te sientas literalmente en ello. Porque aún escucho personas con frases puras de... ¿ya? Que dicen literalmente que si un incendio les llega a una persona, ¡ay! Es que es una prueba de Dios para que te acerques a Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a entender que las desgracias no acercan a la gente? Porque lo primero que se te viene a la cabeza, pelotudo, es ¿por qué yo? ¿Por qué, Señor, yo? Así no me voy a acercar, todo lo contrario. ¿Cómo te puedes tirar la frase? Ay, no, es que esto es una prueba de Dios para que se acerquen a la iglesia, para que tengan... ¡No! Porque si tú tienes hambre necesitas comer. Si tú necesitas plata necesitas trabajar. Si tú necesitas un techo necesitas una casa. ¿Y qué me entregas tú? ¿Curas como tú? Nada. Lo único que me recuerdan es que tengo que pagar el diezmo, porque si no, el 1%, porque si no pago el 1%, la iglesia no se puede alimentar. ¿Qué? ¿Para llenarte los bolsillos? ¿Para llenarte la guatita? Sí, está bien, los curas no ganarán. Y no ganarán mucha plata, bien, con lo mínimo. Pero puta que da rabia escuchar a pelotudos como tú, cuando yo he vivido toda mi vida tratando de entregar algo positivo. Tú lo echas todas a perder porque sigues con la mentalidad de antes del segundo concilio. Por favor, ¿te falta poco para decir que las mujeres debemos solamente abrirnos de piernas y ser incubadoras? Porque eso es lo que piensan muchos curas aún. Y los curas buenos los mandáis a la punta del cerro. ¿Por qué? Porque te molestan. Qué increíble. La iglesia seguirá cometiendo errores. Y yo me seguiré alejando de la iglesia. De verdad, y vuelvo a repetir, mientras la iglesia no pida disculpas por las aberraciones que ha cometido y las aberraciones que vamos a seguir encontrando, hasta que no digan, no sé, perdón, y voy a sacar a todos estos pelotudos de acá, no va a cambiar las cosas. Por eso el Opus Dei pudo seguir tanto tiempo alimentándose la iglesia. A ver, último detalle, ¿qué es el Opus Dei? El Opus Dei es el grupo más extremista de la iglesia católica. Son aquella cúpula que tiene dinero y que mandan absolutamente todo. Tienen dinero para manejar absolutamente todo. Gracias a que tenemos un papa por lo menos con 2 dedos de frente, aunque a veces lo dudo, que dijo, basta, el Opus Dei es secta. Y sí, señores, son secta. Son una lacra, son una basura, no sirven, aléjense, desaparezcan, si es necesario, no vuelvan a aparecer en su vida. De verdad, lo único que provocan daño con esa mentalidad neandertal. Nada más. Ya, chicos, esto fue un descargo, como ven, fue bastante especial. Hay muchas más cosas que quiero decir. Un punto que quería aclarar. Algo sobre el video anterior, sobre el Génesis. Como dije, para mí Dios es hermafrodita porque no puede ser que una entidad que nos crea a su imagen y semejanza tenga órganos tan distintos en reproducción. Y otra cosa, nuestro pecado no es lo que ustedes se imaginan. Nuestro pecado original, ya lo dije, nuestro pecado original es la soberbia. Y toda la cúpula de la iglesia católica comete soberbia. Toda. Del papa hacia abajo. Hasta yo cometo el pecado de la soberbia. ¿Y por qué? Porque nuestro pecado original, el creernos de igualdad a Dios. Cuando no es así, somos seres humanos y cometemos porque en nuestro libre albedrío tenemos la capacidad de cometer errores. Pero al cometer errores también tenemos el libre albedrío de ser un poquito mejores y pedir las disculpas del caso. Nos costó mucho entender que la mujer era ensalzada en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Porque hay varias partes donde Dios, por ejemplo, la que más llama la atención. ¿Se acuerdan que yo les dije que la mujer que era viuda se casaba, era entregada al hermano más cercano? Muy bien. Hay varios pasajes y hay un pasaje interesante donde dice: y Jesús caminaba y vio
un grupo que iba a enterrar a alguien. Y la viuda estaba enterrando a su hijo. Y le dijo a la viuda, Jesús se acercó, compungido, y se acercó, y le dijo, ¿por qué lloras? Porque ha muerto mi hijo. Ella no pidió lo que hizo después Jesús, ¿no? Ella solamente lloraba porque iba a quedar sola, y en realidad quedar sola en esa época siendo mujer era horrible. Y él dijo, ¿pero por qué lloras? ¿Pero por qué lloras? Y le dice al hijo, ¿no ves que tu hijo está vivo? Levántate y anda. Y ese fue uno de los primeros milagros que hizo. Y le entregó a la madre al hijo. Otro pasaje bastante interesante es cuando, y que todos han malinterpretado porque eso es gracias a la cópula de la Iglesia Católica, donde María está frente a la cruz y Jesús le dice al que estaba al lado, he aquí a tu madre, he aquí a tu hijo. ¿Y por qué? Porque por lo mismo, porque una mujer que se quedaba sola no tenía voz ni voto. Y él, en su último acto antes de perder su vida, mostró el último indicio de hijo que era. Y se preocupó de su madre hasta el final. No es que fueran hermanos, y da lo mismo si fueran hermanos. Pero ahí, en ese acto de amor, Jesús le entrega a su madre para que esté resguardada. Ustedes dirán, pero antes él dijo que la desconocía. Ey, recordemos que estábamos en una época donde él literalmente fue perseguido. Y él tenía que desconocer a su madre. Y su madre lo entendía muy bien. Porque ella sabía que venía Jesús a este mundo. No venía a ser hijo de ella, venía a ser el hijo de Dios. Jesús venía a hablar de los caminos y los preceptos de Dios. Por lo tanto, él no podía tener madre. Y aún así, él protegió a su madre hasta el final. Y así puedo contar un montón de historias que aparecen en las Biblias que ensalzan a la mujer. Y le ensalzan. Jesús muestra a la mujer de otra manera. Muestra a una mujer que es compañera, que es guerrera, que no importa lo que digan en contra de él. La mujer está ahí hasta con el peligro de limpiarle la cara. Y a la Iglesia Católica se le olvidó porque era más entretenido tener que los hombres tuvieran el poder que las mujeres tuvieran el poder. Les recuerdo todo esto al grupo de la cópula, que Dios lo dijo, escuchen a sus guías, pero no los imiten. Y es lo mismo que les digo, por favor, no imiten a estos pelotudos que lo único que hacen es estar sentaditos, arranados. Por favor, confíen en los curas que salen a trabajar con ustedes. No en los curas que ustedes ven y escuchan estupideces como las que yo escuché acá, que Dios envía como prácticamente diciendo que es un castigo para reafirmar la fe. No, compadre, una desgracia no es para reafirmar la fe. Todo lo contrario. ¿Hasta cuándo? Piensa en el ser humano. Yo soy humana. Y lo que menos quiero cuando yo estoy mal y botada en el suelo que me recordéis que existe Dios. Ven a traerme un pedazo de pan mejor. Acuérdate de eso. Ya, chiquillos. Eso es todo. Espero que no los haya aburrido mucho. Sinceramente lo hago de todo corazón. Lo hago con todo el amor del mundo. Con mucho dolor, como dije. Y los estoy viendo el próximo martes con videito de resúmenes de anime. Un beso, un abrazo. Y espero que este video igual te haya aclarado varias dudas que tenías de la religión, del pecado y todo lo demás. Y ojo, dudo mucho que saquen la palabra pecado porque la cúpula volvió a cometer... Francisco, abúrrate. ¿Para qué entonces existió el Segundo Concilio Vaticano? ¿Para que te lo metáis por donde mejor te quepa también? ¿Qué te creí? ¿O crees que no leí tu libro de evangelización? O sea, ¿me vuelves a meter el pecado de nuevo? O sea, ¿por qué no te lo metís por donde mejor te quepa? ¿De verdad? ¿De verdad? Ah, todo esto, ¿de qué libro estoy hablando? Les digo al tiro. Evangelio Gaudium. Es medio, pero... Francisco, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te hacía el bueno y te sentáis encima calentando el Segundo Concilio Vaticano donde mejor te quepa? ¿Qué? ¿Te quedaba muy chica el asiento que necesitáis levantar la raja para seguir siendo alto? No sé, pues, ¿de verdad? O sea, todo lo que aprendí, todo lo que costó para poder implementar el Segundo Concilio Vaticano, tú me lo metís por donde mejor te quepa.
¿por qué no mejor así, no sé, una hoguera y te quemáis todos los concilios? Es mucho más cómodo para ti. Dime, ¿cuánto te pagó el Opus Dei? ¿Cuánto te pagó la cúpula para poder deshacerte de un montón de cosas que salían en el concilio, en el segundo concilio? Para saber nomás, po. Porque esa parada de que, ay, no, es que que esto otro. No, compadre, no te la creo. Porque yo, que sí leí el Evangelio, que tú escribiste, el Gaudium, me quedó clarito que el segundo concilio te lo metís donde mejor te quepa. Ya, chicos, eso es todo, ese es mi descargo y créanme, hay harto que cambiar, hay harto que sufrir aún y hay harto que descubrir. Un beso, un abrazo, de verdad espero que este video les haya aclarado varias cosas y si no, me lo dejan en el comentario, en la caja de comentarios, por favor. Con todo el respeto del mundo, eso sí pido los comentarios si te gusta o no te gusta, aunque yo estoy muy segura que me voy a tirar a más de uno encima. Pero este es mi pensamiento y es porque también estudié. Y lo digo por los más extremistas. Ya, besos, abrazos, chao. Disfruten de su día a día y nos estamos viendo en un nuevo videíto del canal. Recuerden, ya los sábados vamos a empezar a hacer una línea de crítica. Así que si tienen algo que criticar, por favor, o que quieran saber mis opiniones, acá abajo. Ojo, nada de la moderación de mi jefe porque no lo voy a hacer. Cada uno tiene su pensamiento propio. Así que, bye bye, chao.